Dijeron en el chat. Sí, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a ver qué es un algoritmo. Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. ¿Ok? Eso ya lo vimos en la práctica de ayer. Vamos a... ¿Cómo tiene que ser un algoritmo? Preciso. Debe indicar el orden de realización de paso y no puede tener ambigüedad. ¿Sí? Nuestros lenguajes de programación nos ayudan a no tener ambigüedad. Definido. Si se sigue 2 veces o más, se obtiene el mismo resultado. Si a veces sale una cosa y a veces sale otra, entonces no nos va a servir. Debe tener un fin, es decir, un número determinado de pasos. Tiene que terminar. ¿Sí? Debe ser correcto para cumplir con el objetivo que estamos buscando y debe tener al menos una salida. Y debemos poder verlo, ¿sí? Para saber que está funcionando. Cuando estemos desarrollando software, vamos a utilizar el ciclo de vida. Dentro del ciclo de vida, el algoritmo es el paso del diseño, ¿sí? Sí, de penales. O sea, por donde sea está buscando dinero o ahorrar dinero para pagar. ¿Me ayudan con ese micrófono, por favor? Gracias. Parte del análisis es identificar el conjunto de datos de entrada y el conjunto de datos de salida. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Sí. Ok. Determinar si un número dado es positivo o negativo. El número no puede ser cero. Análisis, datos de entrada, un número real, datos de salida, indicar si el número es positivo o negativo. Se recibirá del usuario un número único que no puede ser cero y el programa deberá indicar si es positivo o negativo. ¿Sí? Puede ser así de sencillo. ¿Se acuerdan de este? Es el algoritmo que vimos en la práctica. ¿Sí? ¿Qué le agregué? El fin. Fin. ¿Sale? Vamos a ponerle siempre fin a nuestros algoritmos. Las pruebas de escritorio. A ver, díganme, ¿qué es una prueba de escritorio? Cuando se sigue el algoritmo y se prueba. Ajá. Paso a paso. Y vamos escribiendo. ¿Qué es lo que vamos escribiendo? Lo que nuestro código va diciendo, tal cual, Pero, como lo escribe. digamos que podemos escribir las salidas, ¿sí? Pero también vamos escribiendo los valores que van tomando las variables, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay una variable X y vamos escribiendo cuánto vale X, ¿sí? En cada uno de los pasos del algoritmo. No se pierdan ahí cuando empiecen a hacer la prueba de escritorio. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Seguir los pasos. ¿Qué escribo? Cómo van cambiando los valores de mis variables, ¿sí? Al principio pongan todas sus variables y después ya cuando vayan recorriendo el algoritmo, le van escribiendo ahí qué valores tiene. Generalmente no borramos los valores que van cambiando, sino que los tachamos y más adelante escribimos el nuevo valor. De manera que tengamos una historia de cómo va cambiando el valor de la variable y nos podamos dar mejor idea de cómo ha ido funcionando el algoritmo. ¿Sí? A ver. Vamos a recordar algunos y vamos a hacer unos nuevos. ¿Sí? Dados dos números, indicar qué número es mayor. ¿Sí? A ver, ¿ya se memorizaron esa? Dados dos números, indicar qué número es mayor.
¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Es una Primero comparación entre los solicitamos, dos ¿no? números? Sí. A ver, voy a poner el super blog de notas. Creo que me quedó muy pequeñito. Vamos a poner un 18. Mejor un 20. Ok. Dados dos números, indicar qué número es mayor. A ver, ayúdenme. ¿Qué hago? ¿Qué algoritmo escribimos? Primero solicitar el primer número, ¿no? Solicitar un número. ¿Sí? Ok. Vamos a ser un poquito más específicos. Nosotros siempre podemos solicitar un número, ¿ok? Pero vamos a decir dónde lo vamos a guardar. ¿Sí? Inventemos una variable. La variable num1. Num1. Solicitar un número y guardarlo en num1. ¿Sí? Ahí está. Ya solicitamos el número. ¿Sí? No son dos operaciones. Es una sola misma. ¿Sí? Cuando solicitamos el número, en algún momento, en algún lugar lo tenemos que guardar. ¿Sí? Vamos a decir que lo guardamos en num1. Es una variable. ¿Ok? Como las de álgebra. Ahora, ¿qué hacemos? Solicitar el segundo Un número, segundo un segundo número. número y guardarlo en num2. Ok. Listo. Ya. A ver, les recuerdo cuál es el objetivo. Dados dos números, indicar qué número es mayor. ¿Sí? ¿Tenemos que indicar que los números sean diferentes? No sé, fíjese, ¿nos dijeron eso? No, no nos está como restringiendo eso, ¿no? No nos lo restringieron, ¿verdad? ¿Qué hacemos, programadores? ¿Qué hacemos? Podemos poner una condición de que si num1 es mayor que num2, pues aparezca en la pantalla que num1 es el número mayor. Y otra condición que diga que si num2 es mayor que num1, que ponga que num2 es el número mayor. ¿Y si son iguales? Esa Que sería regrese una al tercera número 1. condición, Ah, ¿no? Que si son iguales, diga que son iguales. ajá. ¿Es el punto número 2? Ok. Pero si son iguales, siga el siguiente paso. Bien. Bueno, hay dos formas de verlo, ¿sí? Fíjense, la primera forma. No me dijeron qué hacer, ¿verdad? Nadie me dijo. Entonces, lo que tengo que hacer, o sea, lo que debería hacer es regresar con mi usuario o con mi cliente y preguntarle, oye, ¿qué va a pasar si son iguales? Y el cliente probablemente nos diga, entonces tienes que hacer esto. ¿Sí? Ese es el deber ser, como deben ustedes trabajar como programadores. ¿Sí? La otra es, no importa, no le voy a preguntar, ¿sí? Yo voy a tomar la decisión. Yo voy a tomar los riesgos. Si al final no le gusta a mi cliente, a mi usuario o al profe que me va a calificar, pues ni modo, ¿no? Pero yo me voy a arriesgar porque me da flojera preguntar. Y voy a decir que no importa, no voy a revisar si son iguales. ¿Sí? Entonces, si son iguales, da igual que diga que el primero o el segundo es el mayor. ¿Ok? ¿Entendieron? A ver, díganme, ¿qué es lo que hay que hacer?
Preguntar qué es lo que se va a hacer si los dos números son iguales. En este caso, ¿a quién? Mm, O revisar el algoritmo. Aquí nos pide el No. programa. Aquí, este es el algoritmo. Al usuario, ¿no? Ajá, ¿quién es el usuario en este caso? Cliente. Pues, El profe. El profe, Sí. ¿verdad? Ok. Yo les voy a decir esto. No me interesa si son iguales, no me interesa que me diga cualquiera de los dos, ¿sí? Pero eso es porque yo lo decidí, ¿no? Porque ese es mi negocio, yo quiero el programa para algo. Y yo entiendo lo que implica, ¿sí? Y si son iguales, pues para mí pues no importa, o sea, si le doy un 3 y le doy un 3 y me dice que el mayor es el primer 3, pues está bien, ¿sí? No me interesa. O podría decir, híjole, no, si son iguales, que me diga que son iguales, ¿sí? Pero fíjense que ya estoy cambiando el requerimiento inicial, ¿sí? Es un ajuste que se hace generalmente. Bueno, para este ejemplo, vamos a hacerle como en la práctica, ¿sí? Si me da dos números iguales, que me vuelva a pedir el segundo, ¿ok? Esa fue mi decisión al final como usuario y yo se las comunico a ustedes, programadores. Si me da dos números iguales, entonces que me vuelva a pedir el segundo número, ¿sale? ¿Qué hacemos? pues escribimos la condición. Si num1 es igual a num2, entonces regresará a paso 2, ¿no? Algo así. Si num1 es igual a num2, entonces, ¿qué hago? Profesor, ¿Sí? ¿hay alguna diferencia que se ponga número 1 primero o se coloca primero número 2? Porque al fin y al cabo número 1 es el primer dato que nos proporciona. ¿Sí? No, creo que no hay ningún problema. Ah, ok. Y de hecho, lo que yo pedí es que me vuelva a dar el segundo número, ¿no? No el primero. Sí. Si son iguales, que me vuelva a dar el segundo número. ¿Sale? Bien. Ok. Si num1 es igual a num2, entonces, ¿qué hacemos? Pues regresa al paso 2, ¿no? Ir, le voy a poner ir al paso 2. ¿Sale? Bien. Y luego, Volver a compararlos o bueno, checar que sí sean diferentes. a ver, si va al paso 2 y solicita un número y lo guarda otra vez en num2, ¿cuál es el siguiente paso después del 2? Sí, podría ser si el número 2 es mayor que el número 1, se podría cumplir unas dos funciones. Ajá, pero a ver, espéreme. Es que su compañera dijo que teníamos que checar otra vez, ¿sí? Pero si brincamos al paso 2 y me dan otro número, el paso 3 ya hace esa revisión, ¿sí? No necesito poner otra instrucción para revisar si son iguales. Ya está, es la 3. ¿Cuándo va a suceder el paso 4? Solamente si es mayor. Profe, ¿y no se podrá configurar el paso 3 como 2.1? Sí. Sí se puede. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué le ve de ventaja? Pues como estética, ¿no? No. Por estética, no. Y de hecho, creo que no, porque no es que el paso 3
dependa del 2. O sea, si el 2 es verdadero, ¿se va a hacer el 3? No está así. Ahorita vemos si podemos hacer como los pasitos que venían en la práctica, ¿no? Pero a ver, fíjense, si num1 es igual a num2, entonces ir al paso 2, ¿sí? Si no son iguales, ¿qué pasa? Rolota. Pues ahora los compara pues, para saber si son mayores o menores, ¿no? Ajá. Entonces, Sí que. si num1 es mayor a num2, pongamos así. Entonces, pues, no sé, desplegar un mensaje, pues ya depende ahí de cómo se muestra que es mayor, ¿no? Desplegar el mensaje. ¿Qué mensaje? Num2, no, num1 es mayor, no, el número 1 es mayor al número 2 o algo así, ¿no? Número 1 es mayor al número 2. ¿Sí? Vean que lo puse entre comillas, ¿no? Como que ese es el mensaje que quiero que aparezca en la pantalla. Ok. ¿Y ya? ¿Fin? No, ahora se tiene que hacer. Ahora tenemos que comprar el otro. Ahora el número 2. Sí. Ok, me falta algo, ¿verdad? ¿Qué es? Sí que. Si el número 1 es menor al número 2, entonces se despliega el mensaje. El número 1 es menor que el número 2. Oiga, profe, pero esto no se podría hacer más fácil con un if y con un else. Sí, pero ya se adelantó usted a tercero de kinder. Espérese tantito, ¿sale? Ok, perdón. Despacito. No, está muy bien. Pero a ver, ahorita aguántese tantito para que los que no hemos visto eso le podamos entender, ¿sale? De hecho, este algoritmo es muy malo, pero ahí va, ¿sí? A ver, si num1 es menor a num2. Podríamos Sí. recortar ay, perdón. Sí, si el número 1 es menor al número 2, entonces se despliega el mensaje de que el número 1 es menor al número 2. Pero en todo caso se tendría que imprimir que el número 2 es mayor porque nos está pidiendo que le mostremos el número mayor, o sea, Entonces, El nada número más sería al revés. 2 es mayor al número 1. Sí. Y no puedo hacer de otra forma, ¿no? Sí, podríamos, en el paso 4, ¿no? No, espera. Así, en el paso 4, si número 1 es mayor al número 2, entonces desplegar ese mensaje. Y si no, entonces, tal, ¿no? O sea, Imprimir la otra frase. Muy bien. Ese y si no, es lo que estaba diciendo a un compañero hace rato, ¿sí? El de lo contrario. Hay instrucciones así. ¿Ok? A ver, vamos a dejarlo así. A ver, primero vamos a dejarlo así y luego lo hacemos como me están diciendo, ¿sí? Bien. Y luego el siguiente paso sería el fin. Ahí ya acaba. ¿O hay que hacer otra cosa? Ya logramos el objetivo. Termina, ¿no? Sí, ahí termina ya logramos el objetivo. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir de la otra forma. De lo contrario. ¿Ya vieron cómo queda? Como profe, casi no se lo escuchó. No digo, ¿ya vieron cómo queda si le pongo de lo contrario aquí? Sí. Sí, sí. ¿De lo contrario a qué? O sea, ¿a qué se refiere de lo contrario? De lo contrario, al paso. Que si no es verdadero lo anterior, A pues esta que... condición, ¿sí? Esta condición. Condición es verdadera, ¿sí? Entonces, hacemos algo, ¿sí? De lo contrario, o sea, si la condición es falsa,
hacemos otra cosa. ¿Se entiende? Así más o menos es como se programa. Estas son condicionales o condiciones, ¿sí? Que vamos a encontrar, que vamos a usar en programación. Este es un tipo de condicional un poquito más avanzado, ¿sí? Está relacionada con una condición que si es verdadera, entonces ejecuta algunas instrucciones. Y que si es falsa, entonces ejecuta otras instrucciones. Y de todos modos tenemos un fin. ¿Vale? Bien, ¿dudas? Fíjense que todavía estamos programando en español, estamos haciendo el algoritmo en español, ¿sí? Y no es lo mejor, pero es bueno ahorita para empezar a entender, ¿sí? A ver, díganme, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿Son equivalentes el primer algoritmo y el segundo algoritmo? ¿Hacen lo mismo? Sí. Sí. Sí, pero no son iguales, ¿ya vieron? No son iguales. Es más, fíjense. Aquí dice que si num1 es mayor a num2, ¿verdad? ¿Qué pasa si pongo que si num2 es menor a num1? Es básicamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, no está diferente. ¡Ay, está mal! ¿No? No. Hay que ver cuál es el resultado. Les repito, hay muchas formas de hacer un algoritmo, ¿sí? Entonces, si yo califico un examen y veo dos algoritmos igualitos, ¿qué creen que voy a pensar? ¿Es una copia? No, sus mentes están sincronizadas y piensan igual, ¿verdad? Ah, bueno. No, claro. Bien. A ver, vamos a subir la complejidad. Dados 3 números, indicar cuál es menor. Dados 3 números, indicar cuál es menor. ¿Cómo se hace eso? Primero solicitamos los 3 números, igual que sean diferentes, y si uno se repite, pues regresar al paso anterior para que lo vuelva a ingresar. A ver, fíjese, vamos a hacerle como dice en la práctica, para no bolas. En la práctica decía, hay que hacer el bloque de entrada de datos, luego el bloque de procesamiento y luego el bloque de salida de datos, ¿sí? ¿Cuál sería el bloque de entrada de datos? ¿Los 3 números? Ok. Vamos a copiar esto, ¿sí? Solicitar un número y guardarlo en num1. Solicitar un número y guardarlo en num2. Y 3. Solicitar un número y guardarlo ¿en dónde? En un 3. 3, ¿sí? Bueno, luego viene el bloque de procesamiento. Ay, es dificilísimo, no sé cuál es lo que voy a escribir. Voy a dejar un espacio. Y luego va el bloque de salida de datos, ¿sí? ¿Qué hago en el bloque de salida de datos? Voy a poner desplegar el número menor es, no sé, ¿sí? ¿Entienden lo que hice? Nada más le di un poquito de orden a qué voy a escribir. Aquí está mi bloque de entrada, aquí está mi bloque de salida, y aquí en medio voy a poner mi bloque de procesamiento. O sea, las instrucciones o el algoritmo que ya me dice cuál es el menor de los 3, ¿sí? Y de esa forma,
pongo un fin. Y de esa forma, fíjense que ya se empieza a darle forma al programa. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos aquí en el punto 4? Hacer igual una condición donde diga que si num1 es menor que num2 y num1 es menor que num3, pues imprimir que num1 es el menor el número menor de los 3 números que nos dieron. O sea, y con eso ya sabemos si num1 es el menor. Ajá, y después tendríamos que hacer lo mismo pero con num2 y num3. Ok. Sí. De hecho, hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Usted está utilizando un conector que es el AND, ¿sí? Y que le ayuda a hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Generalmente, cuando hacemos este ejercicio, no se les ocurre usar el AND, ¿sí? Y empiezan a hacer un algoritmo más o menos así. Si num1 es menor que num2, entonces, pregunto, ¿no? Si num2 es menor que num3, entonces, pregunto. Si num3 es menor que num1 y hacemos un algoritmo bien grandote y bien feo, ¿sí? Bueno, ahorita usted ya nos salvó. Vamos a hacerlo mucho más sencillo, ¿sí? Utilizando ANDs, porque en el tema de álgebra booleana vimos ese concepto y entonces probablemente ya está en nuestra mente que podemos usar ands, ors y nots, ¿sí? Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Sí qué? Si num1 es menor a num2 y num1 es menor a num3, imprimir que num1 es el número menor de los 3 que solicitamos. Entonces, imprimir, fíjese, aquí ahorita usamos desplegar, ¿sí? Ah, sí, perdón, desplegar. Ok, pero fíjese, voy a cambiar, porque creo que es más natural. Le voy a poner imprimir. Uno es el menor, ¿sí? Sí. Se vale. Aquí también le voy a poner imprimir. Bien. ¿Cuál es la instrucción 5? Otra condición que diga que num2, si num2 es menor que num3. A ver, otra vez. Si num2 es menor a num3. Ajá. Y num2 es menor a num1. Entonces, imprimir que num2 es el menor. ok. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Y el último? Si num3 es menor que num2. El primero es num3, profe. ¿Qué sigue? Y num3 es menor que num1. Imprimir que num3 es el menor. Ok. Vieron que aquí mismo en nuestro bloque de procesamiento ya hicimos nuestro bloque de salida. ¿Sí? Eso pasa a veces. Ya no necesito ¿sí? Y aquí termina el algoritmo. Sí. A ver, vamos a hacer una prueba de escritorio, ¿sí? Voy a empezar. ¿Qué escribo primero? 3 números diferentes.
No, escribo mis variables. ¿Sí? ¿Qué variables tengo? Num1, num2 y num3. ¿Sí? ¿Son todas? Sí. Ok. Sí. Bien. Paso 1. Solicitar un número y guardarlo en num1. ¿Qué número guardamos? 5. 5. Paso 2. Solicitar un número y guardarlo en num2. Va 20. Ay, aguas con eso. Solicitar un número y guardarlo en num3. 15. 15. Ok. Si num1 es menor a num2, a ver, ¿num1 es menor a num2? Sí. Sí. Y num1 es menor a num3. ¿Num1 es menor a num3? Sí. Sí. ¿Verdadero y verdadero es? Verdadero. Verdadero. Esto es verdadero, ¿sí? Esto es verdadero. Por lo tanto, todo esto es verdadero, porque lo estamos uniendo con un conector y. Entonces, si mi condición, toda esta condición es verdadera, entonces, ¿qué hago? Imprimir. Pero uno es menor. Uno es el menor. Eso ya salió en la pantalla, ¿sí? ¿Ya acabamos? No, no es cierto. La instrucción 4. Usted, humanita, ya sabe que ya acabó, ¿sí? Pero la máquina no. La máquina va a seguir. Y si mi algoritmo está bien hecho, lo que sigue ya no va a hacer nada, ¿sí? Sé que ya logré mi objetivo, pero eso es porque soy humanito, ¿sí? La máquina no sabe. Ahora, ¿qué va a hacer? Si num2 es menor a num3, ¿num2 es menor a num3? No. No, falso, ¿no? Lo que sea falso y lo que sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de falso y lo que sea? Falso. 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 Entonces todo esto es Falso. falso, ¿sí? Entonces, esto que está aquí no se va a hacer. ¿Se entiende? Sí. Y nada más para reforzar. ¿Num2 es menor a num1? No. No. Entonces era un falso y falso. Entonces el resultado es falso. Falso. Ujú. Bien, ese no se va a hacer. El que sigue. ¿Num3 es menor a num2? Sí. Verdadero. ¿Sí? Verdadero. Verdadero. ¿Y num3 es menor a num1? Falso. Falso. ¿Cuánto es verdadero y falso? Falso. Falso. Entonces, toda la condición es falsa. Falso. Entonces, no se va a hacer esto. ¿Sí? La máquina no imprime eso. No imprime nada. ¿Sí? No hace nada. ¿Sí? Es importante entender. No hace nada. ¿Sí? No se cumplió la condición. La máquina no hace nada. Solamente si la condición es verdadera, entonces hago algo. ¿Sí? Si es falsa, no hace nada. Y fin. Ok, ya. La máquina ve esta instrucción y dice, ya, terminé. ¿Sí? Ahí se detiene el algoritmo. ¿Ok?
Ahora vean el resultado. El resultado fue que en pantalla se imprimió num1 es el menor. ¿Eso es correcto? Sí, ok. Entonces mi prueba de escritorio fue exitosa. Y puedo decir con cierta seguridad que mi algoritmo está correcto. ¿Sí? Pero, profesor, en caso de que el usuario nos dé 3 números iguales, el programa no haría nada, ¿sí? A ver, esa prueba no la hemos hecho, ¿sí? Nos faltaría otro, otro paso, ¿no? De hecho, tenemos que probarlo con muchos números para estar bien seguros, ¿sí? Ahorita yo dije, sí pasó mi prueba, está bien, pero apenas llevo una prueba, ¿sí? También faltará si da dos iguales y uno diferente, ¿no? Ajá, si da dos iguales y uno diferente, si me da un negativo, si me da dos negativos, ¿sí? Si me da un cero, ¿sí? Si me da dos iguales, o sea, ¿qué pasa, no? Y aquí, y a lo mejor si uno es el más grande y luego los otros son más chicos, porque ahorita el num1 era el más chico, ¿no? Y todo salió muy bien. ¿Qué tal si el más grande es num3? O etcétera. Pueden haber muchas combinaciones. Ahorita es fácil ver que seguramente va a haber problemas si son todos iguales, ¿verdad? O si dos son iguales. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí? Tal cual como está ahorita el programa, digámoslo, diría imprimiría dos veces que el número 1 y el 2 es menor. ¿Sí? No imprimiría nada, ¿no, profesor? Sí, no. A ver, fíjese. 100, 100, 500. ¿Sí? Ya pasamos el paso 1, el 2 y el 3. Paso 4. ¿Num1 es menor a num2? No, es igual. Falso, ¿verdad? Entonces esto no se haría, ¿no? Porque esto ya es falso. Sí. Falso y lo que sea es Falso. 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 En la instrucción 4 no va a imprimir nada. ¿Num2 es menor a num3? Sí. Sí, muy bien. ¿Y num2 es menor a num1? No. Es igual. No, entonces esto tampoco va a imprimir nada. Paso 6. ¿Num3 es menor a num2? No. No. ¿Y num3 es menor a num1? No. Entonces esto no imprimiría Nada. nada. ¿Y cuál sería la salida de mi programa? Nada. Nada, ¿no? Nada. Ya falló. Hice mi prueba de escritorio y mi programa tan bonito que me había quedado, ya vi que no sirve. Es incorrecto. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y me di cuenta porque hice pruebas, ¿sí? No hagan su algoritmo y lo vean y digan, listo, no puede fallar, ¿no? Monster House. Seguramente algo va a fallar que sí se les escapa de su mente, ¿sí? Si son algoritmos pequeños, seguramente su mente va a ser capaz de ver todas las posibilidades y hacerlo bien. Pero cuando sean algoritmos complejos, lo más seguro es que se les escape algo. ¿Cómo lo arreglamos? Igual con una condición antes de, Yo no puedo dibujar, yo no puedo Antes de del todo, paso 3, Ajá, hay ¿no? que agregar Y ya más, después del 3, más bien después del paso 3, ahí comparar, ¿no? poner comparar más si hay condiciones. dos números iguales y así. Ajá, ¿Hay más condiciones? sí. Ok. ¿Cómo qué condiciones?
Podría ser si num1 y num2 son iguales, regresar al paso 1. Y si ¿Pero por qué? num3. A ver, fíjense, si me dieron 100 y 500, a ver, le voy a poner este. Si me dieron 100, 100 y 50, ¿para qué pido otro número? ¿Cuál es el Tiene que haber una condición en bueno, la primera podría ser después de 2, ¿no? Si num1 fue, no, bueno, si num2 fue igual a num1, entonces regresar al paso 2, ¿no? En este caso. O podemos hacer, por ejemplo, como dijo Mariana, pero ponerle como 2.1. Si num1 es diferente a num2, pues que siga, o sea, que pase al siguiente algoritmo, que sería solicitar el tercer número, o bueno, algo como más sencillo, según yo, ponerlo después del algoritmo 3, poner si num1 y num2, no, perdón, si num1 es diferente a num2, avanzar. Y después otra condición que diga, si num2 es diferente a num3, avanzar. Pero entonces ahí otra... estás limitando al sistema, bueno, al algoritmo. O a no menos podríamos... ¿No sería mejor hacer al final de si num3 es menor, así en el paso 7, digamos, que si número 1 y número 2 son iguales, entonces imprimir que esos dos son los menores? No podríamos ocupar un OR si número 1 es igual a número 2 o número 1 es igual a número 3. Entonces, imprimir que son iguales. Pero eso sería desde 2, ¿no? Poner un 2.1 y poner si número 1 es igual a número 2, ¿no? No, sería después del 3, podría ser también, ¿no? A ver. Pues sí, creo que sí. Vamos a alucinar un poquito. A ver, aquí tengo una posible opción. Nos dan 3 números iguales, ¿sí? Aquí hay otra opción. Nos dan 3 números diferentes. ¿Sí? También puede ser que nos den 2 números iguales y un diferente. Y el diferente sea mayor. O nos den 2 números iguales y uno diferente. Y el diferente sea el menor. Profe, entonces, ¿Qué otra combinación puede haber? Yo creo que algo que podría ir después de 3 sería si número 1 es igual a número 2 y número 1 es igual a número 3, entonces en ese caso significaría que los 3 serían iguales. Entonces podríamos imprimir ninguno de ellos es menor porque todos son iguales. Podría ser ese el primer caso, creo. Sí, sí, y también, o sea, podemos poner como si número 1 es igual a número 2 y número 3 es menor a ambos, entonces número 3 es menor. O si número 3 es mayor, entonces los que son iguales son menores. A ver. Ya hicimos un algoritmo y se supone que funciona en qué casos. Tengo ahí abajo 4 casos. Este algoritmo, ¿en cuál falla? Cuando al menos 2 números se repiten. Que los 3 sean iguales. Que los 3 sean iguales. O iguales a 0. Los 3 son iguales, falla. Si los 3 son diferentes... Ahí sí se cumple. Correcto, sí. Tengo 2 iguales y un mayor. Falla. También falla. ¿Falla? Sí. Falla. Si tengo 2 iguales y un menor. También. También. ¿También falla? Sí. Si num3, a ver. Num3 es menor a num2. ¿Y num3 es menor a num1?
Ah, no, Pero ahí sí según se el cumple. algoritmo, no se cumple porque el algoritmo también indica que el número 1 debe de ser menor al número 2 y número 3. Ajá, se estaría cumpliendo el paso 6. Ah, bueno, sí. Sí, ok, Porque al nuestro fin y al cabo los algoritmo, dos son ajá, menores. nuestro Son menores. algoritmo cumple con 2 y falla con los otros 2, ¿sí? Esas son todas las posibilidades que hay. No, faltan los negativos, ¿no, profe? Pero no importa si son negativos o positivos. Lo que nos pega es si son mayores o menores. Y me acaba de ocurrir una, ¿no? El primero y el último son iguales. Y el de medio es menor. También se cumple. Pero creo que esta es la misma, Ujú, ¿no? ujú. Ok. Y si pongo un número mayor, es la misma que esta. Ujú. Sí, creo que ya no hay otra cosa, ya no hay otra. ¿Cómo hacemos para que este algoritmo que tenemos, por ejemplo, nos dé bien en esta? Pues vamos a Podría poner nada poner más esta. podría poner otro punto que sería si num 1 y num 2 y num 3 son iguales, sería entonces imprimir, no hay número mayor ni menor. O puede ser también de imprimir que los números son iguales, ¿no? O no sé si también podría modificar los pasos y decir, por decirlo que si num 1 es menor o igual a num 2, igual en las otras condiciones. Pero sí hay Puede necesidad de eso. imprimirlo porque al fin y al cabo solamente piden el número menor. Fíjese que Eso bueno. no se imprime. Pero podemos decir Regresaríamos al segundo y al segundo paso para pedir otro número. Ajá, o sea, no creo que haya necesidad de imprimirlo porque al fin y al cabo lo que están pidiendo es un número menor, no que me indiquen que hay un error con los números. Ajá. ¿Ahí qué hacemos? Pero si hay dos números iguales, podemos decir que esos dos números son menores, ¿no? Bueno, el num 1 y num 2 puede ser que son menores, ¿o no? O solo A tiene ver. que ser uno. Sí. Sí, fíjese. Si le hacemos caso a la compañera que dice, pues no hay un menor, no necesito imprimir que hay un menor, ¿verdad? Porque no hay un menor, todos son iguales. Entonces, el primer caso no tendríamos que corregirlo. Solamente tendríamos que corregir el tercer caso. Pero a ver, digamos que lo que habría que hacer, ¿qué es? Preguntarle al usuario, ¿sí? No nos dicen nada, ¿verdad? Entonces podemos tomar la decisión de no imprimir nada o de preguntarle al usuario. ¿Sale? Y el usuario nos dice, si todos son iguales, quiero que me ponga un letrero que diga que todos son iguales. ¿Ok? Pues va. Entonces ponemos aquí, todos son iguales. Muy abusados. Ya cambió la petición, ¿sí? Antes nos habían pedido una cosa, ahora ya cambió. Ya nos completaron el requerimiento. ¿Sí? A ver, el paso 7 ya corrige donde todos son iguales. Sí. Igual. Igual. Ok. Si num 1 es igual a num 2 y num 2 es igual a num 3, ya con eso me aseguro de que los tres son iguales. No necesito comparar num 1 con num 3. Sí, también. No, en realidad no es necesario. No, porque al inicio está diciendo si num 1 es igual a num 2, pues entonces ya no hay necesidad de comparar el número 1 con el número 3, porque estamos igualando el 1 con el 2. Cierto, Iguales, ¿sí? Sí, cierto. Sí. Ok, ya, fíjense, nuestro algoritmo ya
Ya hace 3 de 4. ¿Cómo corregimos la tercera? ¿Podríamos crear más variables? Sí, claro, todas las que necesite. Porque, por ejemplo, Pero- después del paso 3, Ajá. podríamos crear una variable que se llame igual 1 y que sea como si num1 y num2 son iguales, entonces que se guarde en igual 1. Y si num1 y num3 son iguales, entonces se guarde en igual 2. Y ya después comparar las igualdades para decir si ambos son iguales, que se impriman dos números. No le entendí el algoritmo. A ver, ¿cuál es la idea? Sí que. Porque fíjese, el problema es que hay dos números iguales y esos dos números que son iguales son el menor. Podría ser, no sé, Por eso falla. Sí, bueno, yo tengo una propuesta, por ejemplo, pusiéramos como paso 4, si num1 igual a num2, or num2 igual a num3, or num1 igual a num3, regresar al paso 1, no sé. ¿Para qué regresamos? Bueno, No vamos a pedir, tenemos que regresar. no vamos a pedir otros números. O sea, esos números están bien. 1, 1, 2. Me dieron 1, 1, 2. Están bien los números. ¿Cuál es el menor? ¿Num 1 o num 2? Cualquiera de los dos, ¿no? No. O entonces podría ser como... El tercer caso puede ser que el mayor sea num 1, o sea num 2, o sea num 3. Pero los otros dos son iguales. O lo que podríamos hacer es poner en cada parte el si no es, imprimir num2 y num1 son los menores. O sea, en el caso del paso 4, está diciendo si num1 es menor a num2 y si es menor a num3, va a pasar eso. Pero si num1 es mayor que esos dos, podríamos poner eso, imprimir que num1, que num2 y num3 son los menores. Y así con cada paso. Está diciendo que pegados a este sí del número 4 puedo poner un de lo contrario. Eso. De lo contrario, ¿qué? Imprimir num2 y num3 son los menores. ¿Podría ser eso? A ver, de lo contrario, imprimir num2 y num3 son los menores. Ajá. Sí. Y lo mismo con cada paso. Pero así podría ser que uno de esos dos Ajá. números sea mayor. Sí. O sea, y que ambos sean menores a 1. Pero entre ellos uno sea mayor, entonces no se cumpliría como tal la función. Y además, si es un de lo contrario, siempre va a hacer algo. Va a hacer una cosa o va a hacer otra. Y si yo pongo ahí 3 de los contrarios en el 4, en el 5 y en el 6, imprimiría 3 cosas. Ah, sí. Profe, ¿y ¿Sí? podemos anidar? Claro. Puedo Claro que sí. decir yo si num1 es igual a num2 y adentro pongo otra condición. Y si num2 es menor que num3, entonces imprimir que número 1 y número 2 son menores. Y poner de lo contrario, num3 es el menor. A ver. No sé si me di a entender. No lo agarré, pero a ver, más bien dícteme. ¿Dónde lo
ponemos? A ver, ¿en qué parte? Ahí podría ser, por ejemplo, en ese renglón poner si num1 es igual a num2. Es igual a num2. Ajá, y dentro de esa condición poner otra. Podría ser el paso, no sé, 5.1. Voy a ponerle que esta es la 5. Y luego voy a empujar un poquito para acá para que se note. 5.1. Ajá, y decir, si num2 es menor que num3, entonces imprimir num1 y num2 son menores. Y ahora poner de lo contrario, num3 es menor. De lo contrario, imprimir num3 es menor. ¿Qué? ¿Imprimimos? Número 3 es menor. Num 3 es menor. Así. Era ese código. ¿Funciona? Si num1 es igual a num2, y luego si num2 es menor que num3, entonces num1 y num2 son menores. Okay. Está haciendo el caso en que tenemos aquí, por ejemplo, 1, 1, 2, ¿no? Este de aquí. Sí, es ese caso. 2. Entonces tendríamos que repetir todo eso en cada uno, ¿no? Pero, profesor, sí. Y si tenemos 1, 2, 1. Sí, que es el Habría mismo que caso de hacerlo, ¿verdad? aquí. Para todos. Sí, es el mismo caso de aquí, pero con otros números, o sea. Sí, con variables. Ahora los menores son el 1 y el 3, no el 1. ¿Cómo ven? Pero si son como en el caso de 5, 5, 5, entraría de lo contrario imprimir el número 3 es menor, ¿no? A ver, si num1 es igual a num2, sí. Si num2 es menor que num3, no son iguales. Entonces imprimiría que num3 es menor, que el 5 es menor. Ajá. Está mal. ¿Sí? Cuando fueran iguales, lo haría mal. Bien. A ver, no se preocupen. Este es el programa que los hace sufrir siempre cada semestre, ¿sí? Y es sencillo, pero no les voy a decir cómo. Por favor, busquen cómo resolverlo. Seguramente lo van a poder encontrar en internet, cómo está resuelto. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es avanzar a los siguientes, que son más sencillos. Y luego, la próxima clase vemos cuál fue el resultado o cómo podemos resolver este problema. ¿Ok? Mira, vamos a saltar a este. Dice, indicar si una persona se puede casarse considerando su edad y su estado civil. ¿Sí? A ver, ¿se entiende? Esos son los requerimientos. En el análisis, ¿se entiende?
¿Cuándo puede casarse una persona? Pues eso lo tendríamos que Cuando es preguntar, ¿no? soltera, ¿no? A los 18. No dice ningún parámetro, o sea, para Para el amor no hay edad. Estamos tomando como parámetros nuestra ley, ¿sí? A los 18. Es la Ser edad, mayor de ¿no? edad. Ok. Debe tener 18. ¿Y qué estado civil debe tener para poder casarse? Ah, estado civil, soltero. ¿Viudo o soltero? Soltero. Ok. Vamos a hacerlo más simple, ¿sí? Una persona viuda en realidad es soltera, ¿sí? ¿Sale? Entonces, lo único que tiene que cumplirse es que sea mayor o igual a 18 y que su estado civil sea soltero, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los datos de entrada? La edad. Ajá, Y el estado civil, muy bien. ¿Cuáles son los datos de salida? si puede o no casarse, o sea, sí o no. Ajá, muy bien. Ya hicimos nuestro análisis, fíjense. Ahora hagamos nuestro diseño, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en el diseño? Solicitar la edad. No, pero dijimos que no hay edad. Bueno, sí, No, 18. dijimos. el diseño es hacerme el algoritmo, ¿sí? ¿Sale? O sea, ya vamos a programar. A ver, ¿qué debería ser nuestro programa primero? Solicitar tu edad Ok. y guardarlo en una variable que se llame edad. Solicitar la edad y guardarla en edad. Paso 2. Lo mismo con el estado civil Ajá. y guardarlo como en otra variable que se llame estado civil o ese, como sea. Solicitar el estado civil y guardarlo en... ¿Cómo quieren que se llame esa variable? Ese para que no esté tan largo. ¿Ese? C de estado civil, ese. Ah, Ajá. ese. Muy bien. Luego, Poner una condición que si la edad es mayor a Menor. 18, mayor o igual, perdón. Ok. o igual a qué? 18. A 18. 18. Se puede casar. Si edad es También tendría mayor o que igual. decir Entonces, ese. sí, falta, ¿no? Y ese es igual a... Podríamos implementar como constantes. Por ejemplo, poner soltero es igual a 1 y después en una pantalla antes de eso imprimir como las opciones que tiene el sistema y pues si es soltero, imprimir 1 y ya después comparar que si ese es igual a 1, pues después imprimir que sí se puede. Ok, no vamos a hacer eso ahorita porque tendríamos que entender que existen variables de diferentes tipos, etcétera, que creo que usted ya sabe, ¿sí? Lo vamos a dejar tan fácil como que el usuario escribe la palabra soltero, ¿no? Ok. ¿Sale? Y eso es lo que se guardó en ese. O también puede escribir casado, ¿no? Dice, y ese es igual a soltero. Lo puse entre comillas para indicar que es un valor, ¿sí? 18 también es un valor, pero es un número. Voy a poner comillas cuando sean palabras, ¿no? Que no sean números, cuando sea texto. Entonces, ¿qué? Imprimir, ¿puedes casarte? ¿O estás en la edad para casarte? Puedes casarte.
descasar. Está bien. Y luego, De lo contrario, no puedes casarte. Otra condición de lo contrario, que eso lo no se cumpla, contrario. ¿Qué? no puedes casarte. Pero es imprimir. Imprimir, no puedes casarte. ¿Qué sigue? Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora que ya acabé mi diseño? Prueba de escritorio. No he acabado mi diseño, ¿sí? Tengo que hacerle su prueba de escritorio. ¿Sale? Y una vez que hice mi prueba de escritorio y veo que está bien, ¿qué hago? Entrega al usuario. ¿Comprobar? No, acuérdense del ciclo de vida del software. ¿En qué etapa estamos? ¿En diseño? Terminamos. Sí, Ya. sí. Va. Cuando acabemos nuestro diseño, ¿qué es lo que sigue? Codificación. La codificación. Sí, ahora hay que programar esto, ¿sí? Aunque el diseño es la más valiosa y la más difícil de hacer, esto no corre en una computadora, ¿sí? Solo son palabras que escribimos. Ahora hay que programarlo. Y para programarlo necesitamos saber un lenguaje de programación. ¿Ok? Es por eso que vamos a aprender C. Esto que acabamos de escribir lo podemos programar en C. Y en realidad es muy fácil. Si ustedes saben hacer los algoritmos, programar es muy, muy fácil. Si no saben hacer algoritmos, programar es de lo más complicado, difícil, feo que existe. ¿Sí? Así que no se preocupen. Obtener el área de un rectángulo. Hay que hacer un programa que haga eso. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener Solicitar medidas. los datos, ¿no? Solicitar la base y la altura. A ver, requerimientos. Los requerimientos es obtener el área de un rectángulo. ¿Sí? Base y altura. Análisis. ¿Qué hacemos en análisis? Identificar las variables. ¿Entendemos? Ajá. Definir la fórmula. Ajá. ¿Entendemos qué es el área de un rectángulo? ¿Sí sabemos ese complejo concepto? Sí. Ok. ¿Cuáles son los datos de entrada? La base y la altura. La base y la altura. ¿Cuáles son los datos de salida? El área. Ok. Entonces necesitamos dos números de entrada y uno de salida, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Solicitar la base al usuario. No, sigue el diseño. ¿Sí? En el diseño hacemos el algoritmo. Ok. Hagamos el algoritmo. ¿Cuál es la primera instrucción en nuestro algoritmo? Solicitar un número y guardarlo en base. Paso 2. Solicitar un número y guardarlo en altura. Ahora nuestra etapa de procesamiento. ¿Sí? Qué complejas operaciones muy difíciles que solo un ingeniero puede hacer. Tenemos que realizar aquí para calcular el área de un rectángulo.
multiplicar la base por la altura. Ajá. Y eso Pues dado que podríamos crear una variable que se llame área y que sea igual a base por la altura. sí, y fíjense, es importante aquí. Va a ser tan simple como esto que voy a escribir. Área es igual a base por altura. ¿Sí? Fíjense, ya me inventé algo. ¿Qué es esto? Una multiplicación. Una multiplicación, es un operador, ¿sí? Para multiplicar. Nuestros lenguajes de programación tienen operadores que sirven para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Y voy a cambiar otra cosa. Voy a quitar es igual a, lo voy a quitar y voy a escribir otra cosa. ¿La conocen? Sí, ¿verdad? ¿Qué es? Un símbolo. Un símbolo que se llama ¿cómo? Igual. Igual. ¿Y qué significa? ¿Que da el resultado? Sí, que se va a hacer alguna operación y esa operación, el resultado, se va a asignar a una variable. Ahora fíjense muy bien, cuando estemos escribiendo algoritmos, cuando estemos programando, esto de aquí no significa, no lo confundan, ustedes vienen de un mundo de álgebra, ¿sí? En donde a lo mejor ustedes están entendiendo que área es igual a base por altura, o sea que son iguales. Dejen un poquito esa concepción. Hay que entenderlo de otra forma. Lo que está diciendo ahí son dos operaciones. Le estamos diciendo a la computadora, multiplica base por altura. O sea, primero hacemos lo que está del lado derecho, ¿sí? Computadora, multiplica esos dos números, base por altura. Cuando termines, el resultado guárdalo en la variable área. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Olvídense de sus matemáticas ahorita. Concéntrense. Estamos programando. Significa otra cosa. Haz la operación que está del lado derecho del igual, ¿sí? Y el resultado asígnalo a lo que está del lado izquierdo del igual, ¿sí? Esa operación en realidad se llama una asignación, ¿sí? No estamos preguntando si son iguales, estamos asignando un valor, realizando una operación y asignando un valor. Voy a escribir algo que tal vez se vea raro. ¿Qué es esto que escribí aquí? De cómo debe ser el modelo. Pero a ver, si ustedes lo ven, ¿qué entienden? No, eso no. Dice que A es igual a A más 1. No estoy definiendo variables. Es una operación que yo escribí. Pero a ver, si estuviéramos en álgebra, ¿eso estaría correcto? ¿Hay algún valor de A para el cual A es igual a A más 1? No, si estuviéramos en álgebra no es correcto. Ok, muchos de ustedes, de sus compañeros, ahorita están viendo eso y dicen, ¿qué? Está loco, eso no se puede, ¿sí? Es incorrecto. Pero necesitamos entender una cosa, no estamos en álgebra. Ya no hay clases. ¿Sí? Estamos haciendo algoritmos y vamos a estar programando. Esos símbolos que están ahí significan otra cosa.
¿Sí? Hay que entender. ¿Qué significa? A ver, traten de decirme qué significa con lo que les dije antes. No, yo tampoco lo copié. ¿Qué Tampoco. significa instrucción? ¿Por qué nadie se conectó? Se le está asignando el valor de A más 1 a la variable A. Ajá. Pero, ¿qué se hace primero? Definir la variable A, ¿no? Ok, tomamos la variable A. La variable A vale algo. ¿Cuánto vale? Ese algo más 1, ¿no? No, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe cuánto vale A? Vale a un número. ¿Qué le vamos a hacer a ese número? Sumarle 1. Sumarle 1. ¿Sí? Y eso me va a dar un resultado. Entonces le ponemos unas rodas. ¿Qué voy a hacer con ese resultado? Volvérselo a asignar a la variable A. Lo voy a guardar en A. ¿Sí? ¿Se entiende? Se vale hacer eso, ¿eh? O sea, usar una variable, hacerle algo y guardar el resultado en la misma variable. Sí se vale. Pero es bien difícil entenderlo la primera vez. No es álgebra, ¿sí? Son operaciones. ¿Ok? A ver. ¿Cuánto vale A al principio, antes, en la primera instrucción, y cuánto vale A en la segunda instrucción? En la primera vale 5 y en la segunda vale 6. A vale 6. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Es que son dos pasos, ¿sí? En esta instrucción son dos pasos. Primero, tomamos el valor de la derecha. ¿Cuánto vale la expresión de la derecha? De la derecha de este signo, ¿sí? La expresión de la derecha de este signo es toda esta expresión. ¿Cuánto vale esta expresión? Si A vale 5. Vale 6. 6. ¿Qué hacemos con ese 6? Este símbolo me está diciendo que ese 6 se lo voy a asignar a lo que está del lado izquierdo. ¿Qué está del lado izquierdo? A. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora quiero que vean esto. Tomando en cuenta lo que les acabo de decir, ¿qué significa esta expresión? Que el valor de 6 se le asigna a B. Las asignaciones no son de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Siempre, siempre, siempre son de derecha a izquierda. Que a mi variable A más 1 se le asigne el valor de B. ¿Esto se les hace lógico? No. No. ¿Y ahora vale A6? No, es incorrecto. Eso no se puede hacer, ¿sí? De hecho, estaría guardando el valor de B en el 1. ¿Pueden guardar un número en un 1? No. Se guardan valores en más variables, ¿sí? No en los constantes. Esto se los puse porque a lo mejor en álgebra está bien, ¿sí? Pero aquí no tiene sentido, es incorrecto. ¿Sí? Del lado izquierdo tiene que ir alguna variable en donde asignar ese valor. Ahí, ¿esa es correcta? Sí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué valor estoy tomando? No, ¿qué valor tomo primero y después lo guardo en A? B. Toma el valor de B. ¿Cuánto vale B? ¿Quién sabe? ¿Sí? Lo que sea que valga. Tomo ese valor y lo guardo en A.
¿Por qué lo guardo en A? Porque este operador me está diciendo que haga eso. Esa es su función, es lo que indica. Dice, guarda en. ¿Sí? En realidad lo vamos a conocer como el operador de asignación. Asignarle a A el valor de B. ¿Sí? O de lo que sea que esté aquí de este lado. Más 1 más 2 por 34. ¿Sí? Todo lo que está al lado derecho del igual es todo esto. Hay que calcularlo. Y una vez que lo hayamos calculado, se lo vamos a asignar a A. ¿Se entiende? Así es en programación, ¿sí? Bien. Ahora les pregunto, ¿se entiende área es igual a la base por altura? Sí. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué hace la computadora? ¿Qué entiende la computadora? A área se le está asignando el valor de la multiplicación de base por la altura. Eso. Tomo el valor base, lo multiplico por el valor altura, y eso me da un resultado. Ese resultado se lo asigno a área. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya hicimos nuestro módulo de procesamiento de datos. ¿Sí? ¿Qué sigue? Imprimir el resultado. Imprimir. ¿Qué? Área. Área. Fíjense. No imprimí así. Área. Si yo imprimo área así, ¿qué está saliendo en la pantalla? El resultado, bueno, no va a salir la La palabra palabra área. área. La palabra área, así tal cual, área. ¿Sí? Una A, una R, una E y una A. ¿Sí? Si yo lo pongo entre comillas. Si yo no le pongo comillas, voy a decir que estoy imprimiendo la variable. ¿Sí? Si área vale 8, ¿qué imprime? 8. 8. ¿Sí? O sea, va a imprimir el número que está guardando la variable área. ¿Sí? Y es fácil porque no tiene comillas. Y es fácil si también antes hay una variable que se llame área, ¿no? También puedo poner esto. El área es... ¿Se entiende eso? Siempre rola. ¿Qué está imprimiendo? La frase el área es y luego imprime el valor del área. Por ejemplo, el área es 8, ¿no? Bueno, sí, área vale 8, ¿no? ¿Quién sabe cuánto vale área? ¿Qué sigue? ¿Fin? Sí. Dudas. En este hubo muchas cosas nuevas. ¿Sí? ¿Qué dudas hay? ¿Está fácil este algoritmo? Vamos a poner bien las reglas de cómo escribir los algoritmos, ¿sí? Pero digamos que este es una combinación entre un algoritmo y español, ¿sale? Todavía es ambiguo. Vamos a hacer unas reglas para que no sea ambiguo, pero apenas vamos empezando, ¿sí? A ver, dígame, ¿tienen dudas con este? No, profe. Bueno, ya se acabó el tiempo. Fíjense, el que sigue es obtener el número de horas, minutos y segundos que hay en un número dado de días. ¿Se entiende ese? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿El número de días? Ajá, yo les puedo poner ahí 10 días, ¿sí? ¿Cuáles son los datos de salida? Las horas, los minutos y los segundos. En 10 días, ¿cuántas horas hay?
240. 240, ¿no? Ajá. ¿Y cuántos minutos son esas horas? O sea, no me van a decir que son 10 horas, 3 minutos y 6 segundos, ¿no? Sino cuántas horas son. Y esas mismas horas, ¿cuántos minutos son? Bueno, 240 lo multiplicamos por 60. ¿Y cuántos segundos son? Es el resultado de la multiplicación de horas, perdón. Bueno, sí, de horas por 60, que son los minutos, lo vamos a multiplicar por otros 60. Por 60, ¿sí? ¿Sale? O sea, hacer la operación no es difícil, ¿sí? Y ustedes pueden hacer un algoritmo que calcule esas cosas. ¿Ok? Obtener el promedio de 3 números. Obtener las raíces de un polinomio de segundo grado. ¿Se acuerdan de la chicharronera, verdad? ¿Cuál es la fórmula chicharronera? Sí, la fórmula general. Sí, la que se sabe el señor que vende los chicharrones afuera de la escuela. X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4C entre 2A. Ya esa la tienen grabada en su cerebro, ¿verdad? ¿O no? Bueno, si no, búsquenla. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, por favor, nada más pasen lista y nos vemos el martes. En fin de semana les califico varias cosas que les debo y les dejo la tarea del circuito eléctrico. ¿Sale? Entonces, lo del circuito eléctrico, que es la de la plaquita y todo eso, ¿para cuándo es? Todavía no les pongo fecha. Yo creo que les voy a poner una fecha como dentro de 2 semanas. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, no es urgente. No es urgente. Pero que poner su... Sale, pues. Es por brigadas, ¿no? O individual. Esta es por equipo. Ok. Gracias. ¿Cómo? Es por equipo. El trabajo de la Ok. Va, profe. Les dije que si querían hacerlo individual, lo podían hacer individual, ¿sí? Es un trabajo muy importante que lo entiendan, ¿sí? Y a veces la única forma de entenderlo es estar ahí sufriendo con esa plaquita que no se prenden los LEDs. Pero como ustedes quieran, háganlo individual, se los califico individual o háganlo en equipo, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahí llegamos hoy. Por favor, pasen la lista y nos vemos el martes. Va, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego. Esto dijo, este hombre es mío, ¿por qué no? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Aún hay que meternos a L.